Buenas noches, estimados amigos. Una vez más, aquí estamos en Disenso. Este es un programa que tratamos temas de filosofía y temas de metapolítica. Estamos una vez más con nuestro querido amigo Silvio Maresca, gran amigo y buen filósofo. Y vamos a tratar el tema del progresismo. Vamos a tratarlo una vez más. El progresismo como tal tiene muchas aristas. Y una de las aristas fundamentales es la incidencia que tiene esta idea de progreso, que en realidad no es una idea filosófica, sino que es una idea metapolítica, cuando tiene incidencia sobre la política. La idea de progreso. Nadie se puede presentar hoy a ser candidato, ahora que tenemos elección, a ser candidato diciendo, no creo en el progreso, no me interesa el progreso, esta sociedad no va a progresar, me interesa, bueno, ese no ganaría un solo voto. Entonces esta idea de progreso a su vez se mete en otros ámbitos, como es el ámbito de la ética, como es el ámbito de la política, como es el ámbito de la ciencia, como es el ámbito de la religión. Es decir, es una mega categoría que nosotros hoy la vamos a analizar desde el punto cómo incide esta idea de progreso, que se transforma después en progresismo, cómo incide en la acción política. Es decir, vamos a hacer hoy una charla específicamente de metapolítica. Y bueno, y para esto está acá Silvio Maresca, que nos va a ayudar a pensar sobre este tema. Bueno, encantado de estar en el programa nuevamente. La verdad que es muy complejo, ya hace muchos años que vengo estudiando el fenómeno del progresismo, ¿no? Vos arrancás por un lado, hablás del tema del progreso. Bueno, en ese sentido sí, se ve claramente como el progresismo es una continuación del liberalismo y del marxismo, digamos, que compartían en absoluto esa idea, ¿no? No se cuestionaba para nada ninguna de esas dos grandes ideologías, digamos, ¿no? Solamente que el marxismo planteaba que el progreso venía por otro lado, digamos, o había que construirlo de otra manera, o que la burguesía en definitiva trababa en un determinado momento de su desarrollo el progreso de la humanidad, digamos, ¿no? De la humanidad. Ahora, yo realmente, como vos decías, el progresismo tiene tantas aristas, yo no sé si es tan fuerte la idea de progreso, que está, por supuesto, en el progresismo, como una estrategia en parte consciente y en parte inconsciente de subversión de la sociedad existente, digamos, pero por un camino distinto del tradicional marxista o fascista, que era el enfrentamiento a lo existente, digamos, ¿no? Y la destrucción de lo existente, llámese como se quiera, digamos, ¿no? Sino que más bien me da la impresión que trabaja por contaminación. Ajá. Es como que va contaminando, digamos, los cimientos o la realidad existente, lo positivo, lo dado, digamos, ¿no? Para peor confundiendo aparentemente esa contaminación y disolución de lo existente con el progreso. Claro. El ejemplo típico es la posición de las vanguardias homosexuales o disidentes de la sexualidad normal, entre comillas, ¿no? Hace 40 años eran un factor de rebelión, ¿no? O eran un grupo vergonzante, digamos, pero digamos los que funcionaban como vanguardia funcionaban como en términos de enfrentamiento hacia la sociedad existente. Hoy más bien funcionan en términos de inclusión, ¿no? Entonces, en términos, por ejemplo, del llamado matrimonio igualitario. Con lo cual, la institución matrimonial queda corrompida, digamos, ¿no? Porque ya no pierde su sentido, hasta te diría biológico, porque en un punto, digamos, el matrimonio, aunque es una institución ética, pero tiene un soporte biológico, natural, material, ¿no? En fin, ese es un aspecto que podríamos destacar. Sí, porque vos fíjate que vos decís esto de asunto que ahora, es de la vanguardia. En Argentina, ¿no? Se complica más, ¿no? Después te cuento por qué. Vos que decís esto, el tema de la vanguardia, a mí me ha tocado también, hemos trabajado tanto tiempo este tema del progresismo,
Y una definición que yo no sé si la acuñé, pero por lo menos la trabajo siempre y la he adoptado como propia, ¿no? Que es el progresivismo tiene la vanguardia como método. El método del progresismo contemporáneo, el de hoy, ¿no? Es claro. Siempre estar en la cresta de la ola, siempre estar en la vanguardia, siempre, nunca en la retaguardia. Bueno, eso es la heredad del marxismo. Esto es, y vos decís, eso es una herencia del marxismo, ciertamente que es una herencia del marxismo, pero también es una herencia de toda esa idea de progreso que viene de la Ilustración para acá. Es decir, no nos vamos a quedar atrás en la historia, siempre tenemos que estar adelante. Es decir, todo está, la ideología de la tecnología, por así decirlo, la tecnocracia, la vinculación entre ciencia y técnica, tan denunciada por Heidegger, etcétera, Ortega y demás, que te dice, bueno, esto es la ideología del mundo capitalista. Es decir, muchachos, acaba de sacar el Papa una encíclica tratando de recuperar el mundo, bueno, después podemos hablar de eso. ¿Y qué le contesta el norteamericano? Mire, sin energía no hubiéramos hecho el mundo que hacemos. Así le contestó Jeff Bush, que va a ser el candidato republicano. Dice, ¿qué me viene a hablar el Papa de conservar el mundo? Sin energía no hubiéramos hecho este mundo que hicimos, ¿no? Es de modo tal que los tipos están parados en la cresta de la ola. Vos sabés que me hiciste acordar una cosa, ¿no? En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels señalan que la burguesía es una clase extraordinariamente revolucionaria, digamos, ¿no? Y que ha trastocado, o trastocado, también las dos cosas, todo el mundo existente, todo el mundo tradicional, digamos, ¿no? Pero le atribuyen ese error revolucionario a la burguesía, digamos, ¿no? Claro. Y la verdad que ahí no se equivocaban. Creo que el error estuvo en pensar que en un determinado momento del desarrollo, la burguesía, o el sector dominante dentro de la sociedad capitalista, para decirlo hoy en términos más actuales, iba a trabar el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso no pasó en absoluto, justamente por lo que vos estás señalando, digamos, al contrario, es hiperimpulsor de la tecnología, de la ciencia, de la tecnología. Bueno, los estudiosos en marxismo, ahora no estudia nadie, pero en la época que estudiamos nosotros, que tuvimos que estudiar todo el marxismo, todas las variantes y demás, estaban aquellos hegelianos de izquierda que sostenían que casualmente la trastocación que hace Marx del funcionariado por la burguesía, porque Hegel dice que el funcionariado es la verdadera revolución. En el funcionariado se da la verdadera revolución porque son los tipos que llevan adelante el manejo del Estado. El espíritu objetivo. Claro, esta es la realidad, acá no me vuelta de hoja. Sí, sí. Así que, pero bueno, volvamos yo creo que acá en Argentina se nos mezcla con otra cosa, ¿no? Hablando de los últimos 12 años de nuestra historia, digamos, ¿no? Porque digo, una cosa es el progresismo, vamos a hacer nombres concretos, de una Margarita Stolbizer, digamos, claro, ¿no? O de un Wiener, que es una cosa, bueno, es la vieja socialdemocracia, por la cual yo tengo algún respeto, porque en realidad, digamos, la socialdemocracia no se equivocó tanto al pensar que eran posibles ciertas reformas, digo, frente a Lenin, ¿no? En su momento, cuando se produce la decisión, no se equivocaron tanto en el sentido que se podrían lograr una cantidad de reformas a través del sistema parlamentario, bueno, sobre todo en Europa, ¿no? Por los países desarrollados. Y la idea que tenían ellos, de que era estrictamente marxista en el sentido que la transformación fundamental se iba a dar en los países desarrollados, en los países donde se había desarrollado el capitalismo y no en los países atrasados, cosa que terminó siendo verdad, porque los países como Rusia o como China lo que a través del marxismo lograron es su acceso al capitalismo más rápidamente, digamos, ¿no? Y bueno, esto fue más o menos así, ¿no? Pero digo, yendo al tema argentino, el gobierno actual es una mezcla rara de Musete y de Mimí. Vos explicarás eso porque yo nunca lo entendí del todo, pero digo, es un progresismo peronista, un peronismo progresista. Bueno. Entonces es una cosa muy peculiar.
muy peculiar. No es ese progresismo socialdemócrata, meramente, que expresa, como decíamos, sí, Margarita Stolbizer, por la cual tengo un enorme respeto, imbricación, ¿no?, entre progresismo y populismo, va. Entonces, a mí no me gusta mucho hablar de populismo, bueno, peronismo, ¿no? Entonces es un fenómeno muy, muy especial, porque combina malamente, en el fondo, consignas y políticas que vienen de distintas fuentes. No hay que olvidarse que el peronismo nació como alternativa muy, muy clara al comunismo y al liberalismo, y al fascismo, digamos, ¿no? Pero sobre todo al comunismo y al liberalismo, ¿no? Entonces vos encontrás consignas, digo, en este progresismo o progresismo, progre-peronismo, encontrás consignas de un liberalismo extremo, digamos, como son todas las reivindicaciones vinculadas con las políticas de género, claro, con de pronto la oposición al aborto, que no sería propia de un progresismo más puro, digamos, ¿no? En fin, y otra, se me ocurrió eso, ¿no? Pero digo, una idea de inclusión social que tampoco es estrictamente progresista. Habría que analizar también esta idea, ¿no? ¿Qué quiere decir incluir? ¿Incluir dónde? ¿En qué? ¿No? Porque primero vos tenés que formular un proyecto nacional, claro, digamos, un proyecto social, qué sé yo, un proyecto, claramente, no hablar del modelo, porque eso no dice nada. Claro, no, ellos hablan de un modelo inclusivo. Y después decir, bueno, está bien, pero incluir ¿en qué? Claro. ¿No? En un proyecto de nación. Y además, bueno, desde un pensamiento estrictamente peronista, incluir, que no sería la palabra más apropiada, sería mejor integrar, digamos así, o ni siquiera... Integrar, en realidad siempre se habló de integrar, porque es formar parte de una cosa pero más eso grande. Es fundamentalmente a través de la creación de fuentes de trabajo. No hay otra, es decir, incluir no es... Bueno, no es el subsidio. Bueno, digamos. uno de los rasgos... Yo estoy en contra del subsidio, pero digamos, en ciertos casos, pero eso no es bueno, podemos decir, ya que estamos hablando del progresismo en la Argentina, uno de los rasgos que lo diferencia del peronismo es casualmente que el peronismo sostuvo que gobernar es crear trabajo, y para el progresismo gobernar es distribuir subsidios. Esto es un rasgo que lo diferencia del peronismo. ¿Qué decía, no dicho Perón 20.000 veces? Gobernar es crear trabajo. En cambio, ¿qué ha hecho el progresismo en Argentina de los Kirchner? ¿Qué ha hecho? Ha entregado subsidios. Y hoy tenés 11 millones de subsidiados en una sociedad de 40. Hay 11 millones y medio de subsidios. Más los jubilados, en total se hacen 18 millones de personas que pasan por las arcas del Estado sin hacer absolutamente nada. Poca lucha contra el trabajo en negro, digamos, incluso hay instituciones del Estado que lo practican, ¿no? Claro. Bueno, los ministerios practican eso. Pero, por ejemplo, otra cosa importante, porque para el peronismo, me parece a mí que la idea central del peronismo, ¿cuál es? ¿Por qué se opone al marxismo? El marxismo le dice, nosotros sostenemos la lucha entre burgueses y proletarios. Claro, la lucha de clases. La lucha de clases. Y el peronismo que dice, hay un solo tipo de clase de hombre, el que trabaja. El trabajo. Es decir, el peronismo está centrado en el trabajo. Si está centrado en el trabajo, vos lo primero que tenés que hacer en 12 años es reducir o intentar reducir la cantidad enorme, el 40% de trabajadores en negro. El trabajo en negro en Argentina, no sé si se ha multiplicado, pero sigue siendo en un promedio de un 60% de trabajadores en negro. De modo tal que el progresismo en Argentina, ¿qué ha hecho? Ha hecho algo fundamental, se montó sobre el peronismo. Nadie puede hacer política en Argentina sin el peronismo. Indudablemente. Nadie puede hacer política. Y ese es otro fenómeno. Hasta Macri me parece que se hace el peronista. Es otro fenómeno digno de ser. Se ha montado sobre el peronismo, con un discurso progresista que, en definitiva, uno no puede tampoco criticar, porque si te dice que vamos avanzando, que somos cada vez mejores, que nos va fenómeno, macanudo.
pero el hecho concreto es que el elemento sustancial del peronismo, que gira sobre el tema del trabajo, como liberador, esto no ha sido tomado en cuenta. Entonces, no se han creado fuentes de trabajo genuinas, la inmensa mayoría son empleados públicos, empleados del Estado, y después no se dignificó el trabajo en el sentido de el trabajo como... No se, a ver, vuelvo a repetir porque no me quiero olvidar. No se dignificó el trabajo, se reemplazó el trabajo por el subsidio, y no se dignificó el trabajo en el sentido de transformar el trabajo en trabajo blanco, en trabajo legal, en trabajo público, considerado, que uno lo puede manifestar, trabajo en tal lado y tengo todos los beneficios que le corresponden al trabajador en blanco, porque el mismo Estado está empleando en negro. Estos dos elementos fundamentales van contra, para mí, en el progresismo argentino van en contra de la esencia del peronismo. De modo tal que este juego es terrible, porque, por ejemplo, yo que asesoro, bueno, algunos gremios y demás, es que quieren una paritaria y el gobierno te pone el límite a la paritaria, a la convención colectiva de trabajo. Y si tiene que ser 27%, no. Si la paritaria es libre, que cada gremio saque lo que tiene que sacar. Ahora, entonces, ¿vos te das cuenta? Cuando se quejan de la CGT o el movimiento obrero se queja, dice, no, se queja ¿por qué? Porque no tenemos paritaria libre. Bueno, pero fíjate en qué situación confusa estamos, porque tanto vos como yo somos de los que pensamos que el peronismo es una filosofía política, o sea, original, ¿no? Original. O que ha construido categorías metapolíticas. Lógico. Bueno, esto lo reconoce muy poca gente. En general toda la gente piensa es un fenómeno meramente político. Bueno, pero los teóricos, por ejemplo, los comunitaristas norteamericanos lo tienen muy considerado al tema del peronismo. ¿Eh? Pero como realmente los políticos del peronismo después de la muerte de Perón no han respetado, por lo menos los que han tenido poder real, digamos, no han respetado esos fundamentos, probablemente ni los conociesen bien. Y han adoptado, primero con Menem, concretamente, consignas del neoliberalismo en boga en la década del 90, y ahora del progresismo en boga en los 2000, porque esto es mundial también, ¿no? Se ha producido una melange. Claro. Por eso te decía mezcla de Puseta de Mimí, que vas a explicar vos qué quiere decir, porque yo nunca entendí del todo, pero me parece, se ha producido una especie... Platón dice en el Filego que hay que distinguir muy bien lo que es una buena mezcla de lo que es un revoltijo. Claro. Y lo habla con respecto a cómo combinar los géneros, ¿no? que es la categoría fundamental que sucede a las ideas, porque Platón en el momento de la teoría de las ideas la abandona después del Parmenides. La pone bien a un costado y empieza a trabajar con los géneros que son más flexibles y permiten articular los conceptos. Pero, digo, esto que se ha producido entonces es un revoltijo, ¿no? Por eso resulta difícil de analizar. Por ejemplo, digo, en un progresismo más puro, ¿no? Más puro, como estaría representado, insisto, por el progresismo no peronista, digamos, no creo que haya tal admiración o tolerancia o mirada simpática hacia la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Claro. En cambio, en este progreperonismo o progresismo encontramos una mirada simpática, ¿no? Hacia la delincuencia, un guiño. Ese guiño es Zaffaroni. Ese guiño es Zaffaroni, digamos, está objetivado, ¿no es cierto? Que hoy por hoy creo que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que se llama así, no sé bien, ¿no? Un hombre que por otra parte se ha sabido que ha sido miembro de la dictadura, ¿no? No, y ha tenido, ¿cómo se llama? Prostíbulos, departamentos además, con prostíbulos. Pero bueno, esos son los jueces de la corte que tenemos. Entonces ahí tenemos también este elemento lumpen que aparece por ahí, digamos, ¿no? Amén del fenómeno de la corrupción, que yo creo que no es una cosa menor, ¿no? No, pero bueno, pero el progresismo, si el progresismo se plantea como, en definitiva lo hace, como un avance
en la sociedad y en las relaciones intersociales y en las relaciones de justicia, bueno, también tiene que plantearse el tema de la corrupción, pero resulta que la corrupción también ha progresado. La corrupción también ha progresado. El progresismo no puede ser ajeno a la corrupción. Si es coherente consigo mismo, tiene que ser más corrupto que otros regímenes, tiene que estar a la cabeza de la corrupción. Yo creo que es así. Es que debe tener puede tener que ver con eso que yo te comentaba antes, del fenómeno de la contaminación, digamos, ¿no? De la disolución de lo existente, por contaminación, digamos, ¿no? Así se va arruinando todo, ¿no? Ahora, del otro lado, digamos, de este peronismo, encontramos el discurso antiperonista tradicional, digamos. Yo no encuentro otra cosa. Y eso, la verdad, qué sé yo, me hace pensar, ¿te acordás en la famosa Marcha de la Constitución y la Libertad? Claro. Donde se le pedía, ¿no?, la entrega del poder a la Suprema Corte. Es decir, todo este discurso institucionalista que maneja la oposición, me parece que es un discurso poco potente, es un discurso que no va al meollo de la cuestión. Tomando esto que vos hablás de la metapolítica, ¿cuáles son las categorías metapolíticas del antiperonismo? Que sigue siendo antiperonismo, porque no creo que ese antiperonismo, ¿no es cierto?, perciba la complejidad de este fenómeno del peroprogresismo o del progreperonismo. Creen que el gobierno es peronista, digamos, a pesar de que si vos ves la nómina de funcionarios, la mayoría no lo son, no provienen de peronismo, no lo comprenden, no lo han estudiado, no tienen la menor idea. Kicillof, que tiene que ver con el peronismo. Nada. Para tomar un caso, nada más. ¿No? Pero sin embargo ellos creen que lo es, y entonces están con el discurso tradicional antiperonista, que es la cuestión de la suma, ellos han suma del así. Poder público. Bueno, lo que pasa es que toda la oposición para estas próximas elecciones ha tomado ese discurso, es decir, estamos enfrentando al peronismo en sus distintas variantes. Y Macri ha tomado ese discurso. Estamos enfrentando al peronismo, lo dijo Rodríguez Larreta, en todas sus variantes. Es decir, acá no hay ninguna distinción. Toda esta distinción que hicimos nosotros entre progresismo, populismo, peronismo, kirchnerismo, vuelta al populismo, eso no hace ninguna distinción. La distinción básica y fundamental que hace la oposición es que todo lo que va con Kirchner es todo el peronismo. Y nosotros somos el antiperonismo. Y así se resolverá. Yo calculo que se resolverá y ganará Scioli. En cierta forma volvemos a la vieja antinomia. No salimos de la antinomia peronismo-antiperonismo. Ahora, ¿qué pasa con los que pensamos un poco las cuestiones, no? Y nosotros tenemos que hacer, como dice Sloterdijk por ahí, ¿en qué van los tipos que piensan las cuestiones del humanismo? Y que vayan a trabajar de archivistas. Ustedes tienen que buscar un archivista, leer los clásicos, ¿no? Lees autores, estamos con un amigo acá, Marcus de Rumania, te vas a leer los autores rumanos que son buenísimos, Vintiera Oria, Mircea Eliade, Ionescu, Marionescu, y leemos los clásicos, pero no jodemos a nadie, ¿viste? No. Es así. Sí, otro aspecto interesante del asunto es, y uno de los más peligrosos, ¿no?, del progresismo vigente en la Argentina, por lo menos, ¿no?, en el poder, que ellos, aún estando en el poder político, que es lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Yo entiendo que el poder político hoy no lo es todo, hay otros poderes, a veces siempre los hubo, ¿no?, y el poder económico es muy importante, desde ya, pero ellos, el poder político es algo de mucha envergadura. Sin embargo, ellos siempre se siguen sintiendo desposeídos, se siguen experimentando como oprimidos y como en el llano. Siempre, o sea, la fantasía, claro, es una vieja fantasía izquierdista, ¿no? La fantasía es que el poder lo tiene otro. Y acá, claro, ¿sabes que te pongo otro? Te lo pongo con mayúscula. Otro. No importa, puede ser hoy Clarín, puede ser los grupos concentrados, la iglesia, lo que vos quieras. Bueno, ahí habría que hacer todos otros cursos, que lo podemos hacer si querés, sobre el discurso progresista, ¿no? Claro, pero digo, el poder lo tiene otro. Bueno, pero hagamos una cosa, hagamos una pausa y hablemos sobre el tema del discurso progresista.
una pausa y volvemos si es que alguno se quedó hasta acá mirando el programa. Bueno, habíamos quedado en el corte de conversar un poco sobre el lenguaje del progresismo, ¿no? Claro. Porque, bueno, vos conocés mejor que yo la vieja y actualizada teoría gramsciana, digamos, de la necesidad del cambio de conciencia, para decirlo rápidamente, para que sea posible, bueno, hoy ya no se sabe qué, pero en su momento era la revolución socialista. Hoy la verdad que ya no se sabe, porque este es otro problema del progresismo, no sabe muy bien hacia dónde va. ¿Hacia dónde, no? Huele, olfatea algo, pero no sabe bien, no tiene finalidad. La meta se le corrió, y ya no sabe muy bien a dónde va. Sí. Pero digamos, la lucha por el lenguaje, han centrado la lucha contra lo existente en el lenguaje. Sí, bueno. Por eso el interés por los medios. Porque hoy el lenguaje público está en los medios. Bueno, los medios de comunicación han expropiado el lenguaje. Bueno, porque... Pero bueno, completo un poquitito la idea y se dice enseguida vos. O sea, este también es un fenómeno fundamental, ¿no? Digamos, habría que hacer todo un estudio acerca de si persiste un diálogo social más acá o más allá del discurso de los medios, porque en gran medida han expropiado el lenguaje. Y eso además nos llevaría a estudiar cuánto ha penetrado el lenguaje progresista en la población en general, ¿no? Porque los medios, el lenguaje de los medios es todo progresista, de ir más allá de peronismo, progresismo. No, eso seguro. Pero bueno, ahí está. En general, esos cambios en muchos casos tienen que ver con el eufemismo. Las cosas no se dicen con los viejos nombres, digamos. Viejos nombres que estaban más cerca de las cosas. Bueno, ¿no? Entonces, decíamos al final de la teoría, grupos concentrados. Bueno, pero eso no, ¿qué carajo quiere decir? En otra época se decía, qué sé yo, las multinacionales, el capital internacional, el capital financiero internacional. Grupo concentrado. Grupo concentrado no te dicen, esto me hace acordar... Por ejemplo, ¿no? Esto me hace acordar de todo este tema de la anfibnología. O género, en cambio, que sexo, todo este tema de la anfibnología me hace acordar a Borges cuando una vuelta va a presentar un libro en Nueva York y no se lo publican. Y dice, claro, lo que pasa es que yo no tenía que haberle dicho negros, yo tenía que hablar de hombres de color. ¿Me entiendes? Claro. El carácter anfibológico. Claro. Pero en realidad esto es así. La primera guerra que se trata de ganar, o por lo menos el progresismo trata de ganar la primera guerra, que es la batalla semántica. Así es. La batalla semántica es fundamental. Para ellos, porque el progresismo no tiene que ver con la realidad. El progresismo tiene que ver con lo que se dice de la realidad. Vendría a ser como es la metaética de Austin, por ejemplo, el inglés que dice las palabras hacen cosas, ¿no? Claro. Hacer cosas con las palabras. Hacer cosas con palabras. Por ejemplo, yo prometo, dice él, cuando digo yo prometo, en el momento que digo prometo ya estoy realizando la promesa, claro. Porque si prometo, o yo te bautizo, y yo te bautizo... Eso se llama la función performativa del lenguaje. Ellos dicen, traducido del inglés, dicen que sería en castellano realizativa. Ajá. Performativa nadie entiende nada, porque nosotros estamos acostumbrados, nuestros teóricos
están a traducir literalmente. Claro. Performative por performativa. No. En inglés performativa es una cosa, en castellano que sería realizativa. Performance quiere decir realización. Perfecto. ¿Qué realizó? ¿Cuál fue la performance? ¿Qué fue lo que hizo? Perfecto. ¿Estamos? Entonces esa le dan Pero eso es un hacer que tiene un rendimiento. Que tiene, claro, que las palabras producen Mirá cosas. qué interesante. Entonces estos tipos están con esa idea en el fondo. Yo creo que en esa. Entonces dice, si nosotros ganamos la batalla semántica, lo demás viene por añadidura. Lo demás, ¿qué me importa la realidad? Viene por añadidura. Si la realidad, si yo soy un cómodo de la realidad, como vos dijiste muy bien, a mí no me interesa, yo soy gobierno, pero en realidad el poder, el enemigo es otro. Yo no tengo ninguna responsabilidad al gobernar. No, la responsabilidad es de los grupos concentrados, la responsabilidad es de Juan de los Palotes. ¿Me explico? Este tema de tirar la realidad la sacan afuera, sale del discurso de la realidad. La realidad sale del discurso. En realidad, y si estamos mal es por esa realidad, no por nosotros, que somos los que realmente, hablando, vamos a transformar esta realidad. Esto es una cosa terrible, pero es algo donde el progresismo contemporáneo... La palabra tiene una incidencia muy fuerte, en cómo se ve la realidad, ¿no? Porque yo te diría incluso, una persona que hoy recibe 1, 2, 3 subsidios, qué sé yo, pues, subsidio universal por hijo, por otra cosa, por la tercera. Es normal que pero de alguna manera, a través del discurso de la inclusión y de algunos pesitos, se siente algún reconocimiento. Claro. Siente algún reconocimiento. Pero seguro. Nosotros, claro, decíamos en el bloque anterior, no es ese tipo de reconocimiento el que la filosofía peronista, y quiero decirlo así, la filosofía peronista planteó siempre, pero algún reconocimiento se obtiene, digamos, ¿no? Eso explica muchos votos también. Por supuesto, pero el asunto fundamental ahora, vos fíjate, esta guerra semántica, te agrego una idea. Planteabas esta batalla semántica. Sí. Que es la primera y la gran batalla que da el progresismo. El progresismo no da batallas respecto de la realidad y de las realizaciones de los pueblos. No da batallas ahí. Ahí no da batallas. No, eso quedaría... Eso es una rémora de la realidad. Bueno, está bien, hacer casas, macanudo. Pero en realidad a mí lo que me gusta es hablar de las casas que tienen que tener el pueblo desamparado, y las casas, claro, y darle la computadora, y darle esto, y darle todas cosas que después, cuando llegás a la práctica, el maestro no sabe accionar la computadora. Si se regalaron no sé cuántos millones de computadoras, y los maestros siguen copiando lo de la computadora en el pizarrón. Ahora vos fijate eso es el discurso. Las contradicciones, ¿no? Porque, y esto es una cosa que uno lo vuelve loco, ¿no? Del progresismo, del peronismo. Por un lado está esta mirada de reojo de cierta complacencia hacia la delincuencia, porque es una víctima social, el culpable de la sociedad. Pero por otro lado, la educación popular. Claro. Ahora, educación popular que no se lleva a cabo en las escuelas, no, se lleva a cabo a través de los medios. Esta educación popular quiere decir que si vos decís, por ejemplo, en cambio que decir una travesti, decís un travesti, como debe decirse, porque una travesti es una mujer que se viste de varón, digamos, ¿no? Claro. Un varón que se viste de mujer. Travesti. Vos decís eso, ya estás en falta, claro, en pecado. En las canchas de fútbol, antes las hinchadas gritaban cualquier cosa. Yo, como soy hincha de Atlanta, imagínate, queremos los judíos para hacer jabón. Pero no pasaba nada, y cuando hacía el gol Atlanta, el ruso te la puso, le contestaba, y estaba todo bien. Ahora se interrumpe el partido, cuando hay una ofensa, no tanto hacia los bolitas o hacia los paraguas, pero con los judíos, ojo. Se interrumpe el partido. Claro. Esto es parte de la educación popular. Filmus repartía en las canchas, libritos, no sé qué decía, qué sé yo. Digo, como una cosa del lenguaje políticamente correcto. No se puede decir judío para hacer jabón. Claro. Pero nadie iba a hacer jabón con un judío en la cancha de Atlanta, por Dios. Seguro. Digo, no se trataba de eso, ¿no? Era un flatus voci. Entonces hay indudablemente un encono hacia lo auténticamente popular,
que no todo ello es bueno. Yo no soy como aquellos que dicen, yo no sacralizo lo popular, digamos. Claro. Pero me parece muy grave el encono vanguardista contra lo popular. Y ese intento permanente de corregir a lo Sí. ¿no? Sí, como llamaba Nietzsche, son mejoradores de la humanidad. Claro. Nietzsche burlonamente. Ellos están en el altar, desde el altar de la vanguardia, corrigen a los pueblos. Corrigen. Desde el altar de la vanguardia. Entonces, porque ellos no tienen, ellos son la propia pauta. Esto es lo que es interesante. Esta gente. Vos viste que los medios mismos, cuando el tipo dice ellos hijo son de la puta, propia pauta. te ponen H, punto suspensivo, o le ponen lo tapan. Hijo de puta, pero si hijo de puta es una cosa que decimos todos los días en cualquier circunstancia. Les molesta el lenguaje popular. Es así. Ahora, en los colegios, donde verdaderamente tiene que producirse la formación educativa, más allá de los hogares, por supuesto, que son decisivos en el sentido, allí la calidad educativa no mejora, por más prédica que haya en ese sentido, y por más que la oposición lo pida permanentemente, esto no mejora. Bueno, porque el progresismo... Al contrario, empeora. El discurso del progresismo, que es casualmente un discurso, la realidad no importa. No realizativo, Claro, ese no es un discurso que no realiza, porque en realidad no tiene, de performativo no tiene nada, o de realizativo no tiene nada. Pero es represivo a la vez, pero sin embargo es represivo, ¿no? No, por supuesto. En esto de corregir el lenguaje popular. Sí, esto es una cosa, una realidad de lo más profunda. Pero bueno, te iba a decir algo y me olvidé. Bueno, tengo que tomar estamos hablando de Nervigenol con guaracolamina. Estábamos hablando de las escuelas, ¿no? Del tema de las escuelas, que el progresismo no puede educar, ¿por qué? Porque él está educando en los disvalores. Y no hay educación en los disvalores. Ahora, vos le planteás un tema, ¿qué es el valor? El valor es cuando vos realizás una acción y la encarnás en una cosa. Ahí producís un valor. Por ejemplo, agarrás un cacho de vidrio y le ponés, lo soplás, lo ponés con fuego y sacás un vaso. Lo transformás el cacho de vidrio en un valor. El valor necesita que se realice, no me importa los valores, la justicia, no, yo necesito el tipo justo. Claro. Aristóteles, ¿qué dice en la ética? A mí qué me importa elucubrar, a mí lo que me interesa es que el hombre sea bueno, que actúe como bueno, no me interesa darle 50.000 mandamientos, vos, ¿no? El spoidaius. Esto es lo que... Y a estos tipos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es mantener, yo podía un término que le gustaba a Romero, la normalidad filosófica. Es decir, muchachos, nosotros hablamos sobre todo, sigan como están, siempre nosotros hablamos desde la altura de la vanguardia, y que la sociedad es una anécdota. En realidad el progresismo es un idealismo. Para mí el progresismo es un idealismo. En términos filosóficos es un idealismo. No le interesa la realidad, le interesa qué es lo que ellos dicen de la realidad. Eso es lo que es importante. Bueno, pero concédeme que el discurso incide en, no sé si en la realidad estrictamente, pero sí en la percepción que se tiene de ella, ¿no? Por eso decíamos que la base era casualmente Austin y hacer cosas con palabras. Ahora, la gran dificultad acá entonces es circunscribir, esto es una ideología, indudablemente, para decirlo en los viejos términos, ¿no? Pero la gran dificultad es circunscribirla, porque tiene tantas contradicciones internas, y encima si le agregamos el ingrediente peronista que está en la sociedad argentina, en el gobierno en particular, se torna mucho más complicado todavía un análisis, ¿no? Por las viejas ideologías, pero tenía otra cosa en la cabeza más importante. Vos dijiste valores. Te van a decir que es un discurso de derecha, es una palabra prohibida en el progresismo, en el progresismo, porque no quiero joder mucho con los progresistas, esos socialdemócratas. No, eso no me interesa. No, déjalo, que eso, Margarita es una buena persona. En su es una buena salsa. Persona, Margarita es buena persona. Buena, son antiguos, pero son socialdemócratas. Déjalo. Pero digo, estos otros, en cambio, vos decís valor, y ya sos un reaccionario. Sí, bueno, lógico.
Ya sos de derecha. Sí, Ya sí, sos ni siquiera la década del 90. No. Sos Videla. Claro. Si vos decís valor. Aunque lo digas para empezar a criticar la teoría de los valores. Sí, o no aunque tengas... son palabras que ya están, términos que están demonizados. Valor no. No, valor no. Es una palabra de derecha. Entonces, bueno, este juego permanente entre calificar los términos, ¿no es cierto?, y su significación, alterar las significaciones usuales, tradicionales, condenar el lenguaje popular, todo esto es realmente un programa metapolítico, Es un en programa última instancia, en consciente o última inconsciente. instancia, en última instancia es un programa Nos hace metapolítico que ellos están llevando. Nos hacen señas de que esto se acabó. Bueno, se terminó, será la próxima, esperemos contar con la presencia nuevamente de nuestro querido amigo Silvio Maresca. Gracias por todo, Silvio. A vos. Bueno, buenas noches.